Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos da gusto estar otra vez con ustedes, mi esposa Rocío, y su servidor Juan Luis, en este tema 6 del módulo 2 del taller de predicación profética. Que este tema 6 lo hemos titulado La predicación carismática. Los invitamos ahí, hermanos, a que tomen su Biblia, que tomen su libreta, para que vayan siguiendo los apuntes que mi esposo y yo les vamos a ir compartiendo a lo largo de esta enseñanza que vamos a darles el día de hoy. Muy bien, como el tema se llama predicación carismática y a lo largo hemos visto algunas características importantes de la predicación profética, hoy les vamos a hablar sobre la predicación carismática. Pero para empezar este tema, nos gustaría que leyéramos el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, verso 5. Dice la palabra de Dios. Simón le contestó: Maestro, hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Así es, queridos hermanos, esta imagen que ponemos el día de hoy en la enseñanza, vemos como un pescador vuelve a echar las redes. Y las redes estaban vacías porque no han pescado nada. De esto les hablaremos el día de hoy, de las pescas milagrosas y de la pasión de predicar en la evangelización de una manera carismática. Muy bien, hermanos, pues la predicación carismática, la frescura de transmitir el Evangelio de una manera sencilla y vivencial. El seminario de vida en el Espíritu, que es una característica que identifica la renovación carismática, transmitido por hermanos que han sido testigos y han experimentado el poder de Dios para transformar sus vidas. Lo que hemos venido compartiendo durante toda esta predicación, ¿verdad? Este tema que con gusto el Señor nos ha invitado a transmitirla con ustedes, ¿verdad? En donde más que buscar palabras complicadas y rebuscadas, hay que transmitir el Evangelio de una manera sencilla y vivencial, siempre partiendo, hermanos, de aquel testimonio actual que ha sucedido en nuestra vida, de aquel testimonio con el que nosotros hemos caminado hacia la conversión, con la que hemos dado aquel giro, ¿verdad? De 180 grados a nuestra vida. Y que precisamente muchos de nosotros lo hemos vivido en nuestro seminario de vida en el Espíritu. Y que, como lo dice este texto, ¿verdad? Es el seminario quien es el que identifica a la renovación como carismática. Y es transmitido a hermanos que no solamente es como algo que se comparte y ahí queda, sino más bien somos testigos que muestran el poder de Dios en nuestras vidas y que hacemos más testigos. Es decir, que invitamos a más hermanos a que sigan experimentando este poder transformador de Dios para sus vidas. Como dice mi esposa, y lo menciona aquí, debe de ser transmitido de una manera sencilla. Ya lo hemos visto en las enseñanzas anteriores, que no tenemos que buscar palabras complicadas, sino el evangelio que es sencillo de la misma manera, con esas mismas palabras sencillas. Pues lo vemos que Jesús a lo largo de su vida predicó la palabra, predicó el evangelio de una manera sencilla porque se estaba predicando a los corazones sencillos. Algo que comentamos aquí también, hermanos, es que, bueno, desafortunadamente, en ocasiones, ¿verdad? Esa fuerza de transmitir el evangelio con el poder en los seminarios de vida en el Espíritu, pues ha ido decayendo, ¿verdad? Ha ido bajando en el sentido de que, pues muchas veces lo único que hacemos, ya lo comentábamos también, pero es importante mencionarlo, ¿verdad? El que queremos dar un tema igual que el pasado. Y eso no es posible en ninguno de los temas, porque sin duda alguna, cuando se predica a
pueblos distintos, ¿verdad? A personas distintas que van con necesidades diferentes. Y el Señor siempre va a poner mensajes completamente distintos. Ojo, aunque sea el mismo tema del amor de Dios, siempre tiene un mensaje completamente diferente y siempre va a llegar a la persona indicada cuando estamos abiertos precisamente a predicar de una manera abierta a los carismas. No podemos seguir predicando o el amor de Dios o el señorío de Jesús exactamente de la misma manera. Si nosotros vemos y hacemos a lo mejor un análisis de nuestro caminar en estos carismas que el Señor nos ha dado de predicación y vemos que son las mismas palabras que hemos utilizado desde la primera vez que transmitimos este mensaje y a la fecha sigue siendo el mismo, pues tenemos entonces que mirar y ver qué es lo que está ocurriendo. De igual manera, si el testimonio que estás compartiendo de conversión sigue siendo el mismo de hace 10 años, entonces estás dejando de lado el poder que el Espíritu Santo sigue ejerciendo en el presente en tu vida. Porque cada día, hermanos, el Señor nos da un paso más de conversión. O sea, es decir, nos vamos acercando más y más hacia esa conversión que el Señor quiere para nosotros. Así que es importante que hagamos precisamente esa reflexión en este caminar, durante esta, pues ahora sí que caminar en los carismas, en este carisma que el Señor ha despertado en nosotros. Algo importante aquí, hermanos, como dice este segundo párrafo, que se ha tornado la predicación en palabrerías adornadas y frases hechizas e intelectuales. Por eso es que se ha perdido el poder en las comunidades, porque nuestra predicación ya está fabricada y no podemos fabricar nuestra predicación. Tenemos que darle la libertad al Espíritu Santo, sin palabras tan adornadas y frases hechizas. Una de las profecías que el Espíritu Santo reveló en Belén fue: no quiero líderes muy dotados, sino humildes ante el Señor su Dios. Y es que hay veces, hermanos, que pensamos que cuanto entre más riqueza de conocimiento o de habilidades podamos tener, creemos que pues en verdad eso es todo, pero se nos olvida que en verdad aquel que es humilde es el que el Señor hace más grande. En su humildad el Señor nos engrandece. Esto quiere decir que no quiere decir más bien que el conocimiento sea algo malo, ¿verdad? Sino más bien que aunque tengamos ese conocimiento, nosotros nos sintamos las personas más humildes para reconocer que el que verdaderamente hace que todo eso que nosotros tenemos brille es precisamente el Señor. El día de hoy, algunos evangelizadores se hacen notar más ellos y que al que buscan anunciar, que es Jesús. El Papa Pablo VI nos dijo en su exhortación Evangelii Nuntiandi: las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción discreta del Espíritu Santo. Fíjense bien lo que nos dice aquí el Papa Pablo VI, la acción discreta del Espíritu Santo. ¿Cómo es cómo debe de ser un predicador? Discreto, para que la acción del Espíritu Santo se manifieste. No darse a notar ellos, sino que se dé a notar aquel que buscamos anunciar, que es Jesús. Y quizá, como dice aquí el Papa, ¿verdad? Las técnicas no, en realidad no son malas, pero a veces el sobreabuso de estas mismas es lo que hace que la evangelización pierda su objetivo y que nosotros seamos más vistos que quien verdaderamente el que estamos anunciando. Como dice mi esposa, que pierda su objetivo y también que pierda su dinamismo, que pierda su frescura, que pierda su naturalidad. La predicación debe brotar naturalmente. Algo aquí que me gustaría agregar, hermanos, es
que cuando nosotros mismos nos dejamos sorprender por las novedades del Evangelio, nosotros podemos transmitir estas mismas sorpresas para los hermanos que lo escuchan. Pero si por el contrario no nos dejamos sorprender y solo miramos pues lo que normalmente vemos y nos limitamos en esa parte, pues eso mismo vamos a transmitir, ¿verdad? Entonces, creo que hay que estar muy abiertos a las sorpresas que el Señor quiera mostrarnos para que nosotros seamos ese instrumento que los muestre a los demás. Hoy, los equipos de evangelizadores han olvidado que la palabra de Dios se predica con pasión y con apertura al Espíritu Santo. Algo que hemos visto también en las enseñanzas pasadas, que veíamos esta palabra, compasión. Es decir, que estén enamorados. Un apasionado vive con pasión. Si usted está enamorado de Dios, va a predicar con pasión. Y se acuerdan que también decíamos que hay que predicar con pasión y con compasión, porque Jesús predicaba con compasión, pero no olvidar que la pasión del evangelio nos debe de consumir. El celo, dice la Escritura, nos debe de devorar. Ese fuego interno que llevamos en el corazón debe de ser el fuego del Espíritu Santo que nos impulsa a anunciar la palabra con pasión, como lo hacía Pablo, como lo hacía Pedro, como lo hacían los primeros apóstoles, como lo hacían los profetas. Los profetas revelaban la moción de Dios y la anunciaban con una pasión poderosa. La evangelización debe de ser sencilla y palabras adornadas y rebuscadas. Cuando una persona va a su encuentro con Dios, va al encuentro del amor, no de palabras elevadas, sino sencillas. El evangelizador a veces busca convertir la razón con conocimientos y no busca convertir el corazón a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, hermanos, no a veces rebuscamos, verdad, el mensaje que nosotros mismos queremos dar? Pero en realidad, cuando estamos frente al pueblo de Dios y cuando nos dejamos mover por las mociones del Espíritu Santo, en ese momento en el que estamos predicando, terminamos a veces diciendo cosas completamente distintas a las que teníamos apuntadas o a aquel guión que teníamos preparado para los hermanos. Es ahí cuando nos damos verdaderamente cuenta que el que va a tener su propio guión es el Espíritu Santo, no nosotros. Es bueno tener un orden, ¿verdad? De cómo preparar el tema, habernos preparado, haber leído citas bíblicas, habernos empapado. Pero como les decía anteriormente, no dejar la parte de la sorpresa del Señor hacia nosotros mismos y en ese mismo instante de la predicación también, porque incluso en ese mismo momento el Señor va a revelar el mensaje que el pueblo necesita escuchar, necesita que sea mostrado y que para que en ese momento las escamas de los ojos y de los oídos de quienes lo escuchan y lo ven, pues vayan cayendo poco a poco. Es por eso que es muy importante, hermanos, que no querramos nosotros convertir a un hermano con la razón ni con los conocimientos. Hay que llegar primero a llegar a convertir el corazón. Y esto solo lo puede hacer ¿quién? Pues la acción del Espíritu Santo, aquel que viene a renovar, aquel que viene a sacar lo que hay viejo para convertir en un hombre nuevo, en una criatura nueva. El seminario de vida es predicación pura. El día de hoy se ha convertido en una serie de dinámicas a la que se le dedica más tiempo que a la predicación. Y es cierto, hermanos, nosotros hemos visto que muchas veces los seminarios de vida en el Espíritu ya son más dinámicas que una predicación. Por eso mencionábamos hace un momento que lo mencionaba mi esposa, la naturaleza de la predicación, el dinamismo de la predicación se ha perdido y con eso se ha perdido la fuerza de la predicación en las comunidades. Si bien es cierto, hermanos, que
como lo vemos en nuestra actualidad, ¿verdad? La manera de hacer muchas cosas han tenido que evolucionar por la naturalidad de la sociedad. Pero sin duda alguna, algo que no puede cambiar es precisamente esto, el darle, el quitarle más bien el poder a una predicación, a una predicación en donde, como hemos comentado, ¿verdad? Se da así en las mociones del Espíritu Santo. Ya que cuando hacemos dinámicas, no quiere decir que no se dé el mensaje, no, también se da. Pero, sin embargo, hermanos, recordemos que en la dinámica se sigue una estructura, se sigue un parámetro, se tienen resultados, se quieren buscar resultados que ya se han obtenido en algunas otras ocasiones y se buscan a veces los mismos resultados. En una predicación esto no puede ocurrir, como ya se los había comentado antes. En una predicación vamos a obtener de una prédica 1000 resultados y más. El Señor siempre hace cosas distintas. Hemos querido impactar a los hermanos a través de un retiro bien organizado, bien estructurado, con gafetes bien diseñados, pancartas de citas bíblicas, quizá a lo mejor algunas frases despampanantes, pero hemos olvidado lo esencial, darle libertad al Espíritu Santo para que actúe Él en verdad en ese momento. Y esto es algo, hermanos, que cuanto más avanzamos, pues más queremos adornarle ahí al seminario de vida o a los retiros en general, hacerlos más vistosos, que si hay mejor sonido, que por qué no un mejor lugar, que por qué no uno más grande o uno más pequeño. Y a veces olvidamos lo esencial. Estamos tan ocupados buscando la parte física, la parte de estructura, pero se nos olvida lo principal. Y es precisamente el mensaje que tiene que llegar como esas flechas directas a los corazones del pueblo que van atentos a recibir este mensaje y en muchas veces deseosos, ¿verdad?, de escucharlo. Como menciona mi esposa, sí es importante, pero no es lo esencial. Claro que es importante tener un salón adornado bonito, tener que esté, si se puede, climatizado para que estén cómodos los hermanos. Todo eso es bien importante. La presentación, los gafetes, todo eso es bien importante. Pero lo esencial, como lo mencionábamos hace un momento, es darle la libertad al Espíritu Santo a través del anuncio de la palabra. Por eso nosotros leíamos al inicio el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, verso 5. Maestro, no hemos pescado nada. Ya las pescas ni las grosas ya no se han dado. Yo recuerdo al inicio de mi vida de conversión, cuando empezaba, pues hacían pescas milagrosas. Y pescas milagrosas estamos hablando de esos peces enormes, de esos tiburones que realmente daban miedo, ¿verdad? Ahorita ya no estamos pescando tiburones, estamos incluso a veces pescando dentro de la misma pecera. Y aquellos tiburones son aquellas conversiones grandes como las de San Pablo, de aquellos hermanos como en mi caso que veníamos de una vida completamente de libertinaje, de aquella vida de que no aceptábamos a Dios a nuestro corazón. Tenemos que ir por los peces grandes, hermanos. Y vamos a leer, ahí me gustaría que ustedes buscaran en su escritura la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, verso del 1 al 7. Y vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Y dice la escritura: yo mismo, hermanos, cuando llegué a la ciudad, no les anuncié el proyecto salvador de Dios con alardes de sabiduría o con elocuencia. Vamos a parar ahí. O sea, él mismo, San Pablo, dice que no fue soberbio, ni elocuente, ni elevado. Dice más adelante: decidí que entre ustedes debía ignorarlo todo, a excepción de Cristo crucificado. Es decir, quitarte todas las estructuras que traía San Pablo, todo aquello que traía, pero no quitarse a Cristo. Dice el verso 3. Así que me presenté ante ustedes sin recursos y temblando de miedo. Es decir, con docilidad, con humildad. Más adelante,
Mi predicación y mi mensaje no se apoyaban en una elocuencia inteligente y persuasiva. Era el Espíritu con su poder quien los convencía, lo que decía hace rato mi esposa. O sea, quien va a actuar no es la pancarta, no es la imagen. Quien va a actuar y quien va a convencer, no a la razón, sino al corazón, es el Espíritu Santo. Dice la Escritura, era el Espíritu Santo con su poder quien los convencía. El verso 5 dice, de modo que la fe de ustedes no es fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Se dan cuenta? No vamos a evangelizar a la mente, hermano. No, que tu conocimiento no se sobreponga sobre la acción del Espíritu Santo. Y muchas veces sobreponemos el conocimiento sobre la acción del Espíritu Santo y debe ser al revés. Y esto no queremos decir que no es bueno. Claro que es bueno conocer la Escritura. De hecho, en una enseñanza se lo mencionábamos. Es bueno conocer la doctrina de la iglesia para atacar lo que el mundo nos quiere vender. Sin embargo, dice el verso 6, también nosotros disponemos de una sabiduría para los formados en la fe, una sabiduría que no pertenece a este mundo, ni a los poderes precededores que gobiernan este mundo. Una sabiduría divina, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes que desde antes de todos los tiempos a construir nuestra gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? La sabiduría no es este mundo. La sabiduría viene de Dios, como lo dice el verso 7. Y esa sabiduría que viene de Dios es la que va a convencer los corazones. Aquí me gustaría mencionar un ejemplo ahorita que en lo que compartía mi esposo Juan Luis, y se me venía a la mente un ejemplo así, a lo mejor un poco sencillo, pero creo que es una buena manera de explicarlo. Aquel estudiante que va a presentar quizás algún examen y se va sin estudiar, confiado en que Dios le va a ayudar en ese momento. Si aquel estudiante no tiene conocimientos previos, no se ha empapado, el Espíritu Santo y Dios no va a tener de dónde, no le va a poder dar las herramientas, porque también el Señor se vale de eso, ¿verdad? De las herramientas que ya hemos obtenido y nos las recuerda. Si nosotros vamos como aquel estudiante en blanco a nuestra prédica, pues entonces el Espíritu Santo pues lo va a hacer su obra, pero va a ser muy difícil buscar en nosotros, ¿verdad? Aquellas herramientas, especialmente también cuando no estamos abiertos a las mociones del Espíritu. Y en este caso a lo que voy es esto, ¿verdad? O sea que es importante buscar la sabiduría, más no los conocimientos vacíos. La sabiduría es precisamente esa, la que proviene de Dios, la que nos dice cómo y cuándo utilizar esas herramientas, esos conocimientos que ya tenemos, pero que en su momento preciso el Señor despierta para que los podamos utilizar con aquel pueblo que lo necesita. Hay veces, y a lo mejor a muchos les ha tocado así, yo recuerdo que hay momentos en las predicaciones en donde quizá leí algo, escuché algo en algún tema, y a lo mejor para mí no fue importante, pero cuando estamos en ese momento de la predicación, viene a mí esa palabra que a lo mejor solo escuché y que para mí no fue importante, pero para el Señor en ese momento sí está siendo importante que yo la mencione, y es entonces donde, bueno, la compartimos, pero se dan cuenta, si no tengo un conocimiento previo, si no me preparo con anterioridad, pues entonces el Señor no va a poder tampoco escarbar en mí para poderlo utilizar hacia los demás. Dice esta pregunta, ¿por qué ya casi no hay pescas milagrosas en los seminarios de vida en el Espíritu? Porque el predicador busca impactar la razón y no al corazón. Lo que les decía ahorita, ¿verdad? Hay veces que buscamos los ejemplos más impactantes y nos metemos a temas muy elevados quizá para el pueblo que vamos a predicar, porque siempre es importante tomar en cuenta a quienes se les va a predicar. Y entonces a veces lo que buscamos hacer es precisamente impactar en su pensamiento, impactar en su ideología, impactar en la razón.
Pero se nos olvida que el verdadero impacto debe de ser en el corazón, porque es ahí donde se da la transformación, es ahí donde el Espíritu Santo comienza a hacer su obra. La predicación carismática corre peligro de desvanecerse, porque el evangelizador busca verse más él ante los demás, con elevadas frases que aterrizan en la razón, pero que no tocan el corazón. A mí me ha sucedido a veces que leo, por ejemplo, alguna frase de algún santo y hay veces que son frases tan sencillas, pero cuando uno las lee y dices, wow, o sea, cómo en lo sencillo o en esta frase sencilla abunda la sabiduría. Uno se da cuenta precisamente por el fruto que deja en nosotros. Porque con algo tan sencillo, incluso lo puedes ir desmenuzando. Y de acuerdo al sabor que tú le des y como lo desmenuces tu predicador, es de la misma manera que se lo vas a desmenuzar. Y vas a hacer que la audiencia, que el pueblo de Dios logre desmenuzarlo de esa misma manera y logre degustarlo como lo hiciste tú. Es por eso, hermanos, que no debemos rebuscar tantas cosas. Hablemos con lo sencillo, como somos nosotros, con nuestra propia personalidad, sin buscar imitar la manera de darlo de nadie más. Hay veces que nos encanta cómo predica, por ejemplo, no sé, a lo mejor algún hermano del equipo pastoral nacional o de otras diócesis en general, pero nosotros, el Señor va haciendo de nosotros un predicador especial, con carismas específicos y especiales. Mis carismas y la manera en que yo predique no va a ser la misma con que la va a hacer otro hermano. El Señor me dota de esos toques especiales que necesito para llegar a la gente. El Señor se vale de muchas cosas, se vale de incluso de a veces de un tono de voz, se vale de la personalidad alegre que en muchos caracteriza, se vale de todo, hermanos. Es precisamente que esto nutre la predicación. Si todos predicáramos iguales y todos dijéramos las mismas palabras, pues no tendría riqueza alguna. Lo que hace rico precisamente la predicación es que puede ser vista desde diferentes panoramas de cada uno de los predicadores e incluso cada quien le da ese toque, ese sabor que el Señor pone en sus manos. Me gustaría que leyéramos, como dice aquí, la proclamación, y lo mencionaba ahorita mi esposa, cada quien debe de tener su propia inspiración, sus propias palabras, y es algo bien importante que quede marcado en su mente, hermano. Sencilla. Palabras sencillas. Y aquí vamos a leer la primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 20, que dice la escritura: ¿por qué el reino de Dios no? Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de eficacia. El reino de Dios, hermanos, no es de tantas palabras, de tanto rollo, sino de eficacia. Es ver lo que Dios está haciendo en el momento. Una predicación carismática necesita cubrir tres aspectos: unción, poder y testimonio. Vamos a leer la primera. Unción. Una predicación ungida es aquella donde el evangelizador deja actuar al Espíritu Santo a través de sus palabras y se da cuenta que son palabras de Dios que salen de él y no son propias palabras. Es decir, se vuelve un profeta de Dios. Y mi esposa lo mencionaba hace un momento, que a veces uno lee alguna cita bíblica o escucha alguna predicación, alguna enseñanza, o lee algo de la vida de los santos, o algún acontecimiento que pasa, y eso que tú leíste, viste, escuchaste, observaste, a lo mejor hace una semana, eso Dios quería que lo leyeras, que lo vieras, que lo escucharas, para que en su momento lo revelaras en alguna predicación. Y algo bien importante aquí, revelar, lo veíamos la semana pasada.
La revelación viene del Espíritu Santo. Y cuando hay revelaciones es donde se da la unción. ¿Por qué? Porque la unción no viene de uno, sino viene de Dios, viene del Espíritu Santo cuando usted deja actuar en libertad al Espíritu Santo y rompe toda estructura. Poder. El poder. No podemos ser testigos del poder de Dios en una evangelización si no hay unción. Dios nos habla de los signos de su poder que acompañarán a los que proclaman el evangelio en su nombre. Y para esto, hermanos, para enriquecer este punto, vamos a leer el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versos del 17 al 18. Vamos a leer toda la escritura ahí. Muy bien, ya tienen su escritura, vamos a leer. Y dice la palabra de Dios. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en idiomas desconocidos. Es decir, hermanos, cuando ustedes se dejan llenar de la acción del Espíritu Santo, se dejan ungir, por eso primero era la unción, va a venir el poder de Dios a través de sus palabras. Como dice aquí, expulsarán demonios y hablarán idiomas desconocidos. Y dice el verso 18, podrán tener serpientes en sus manos y aun aunque beban veneno no les hará daño. Podrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. La predicación, hermanos, tiene una acción visible, que es la conversión, que es la sanidad de los corazones, que es la sanidad física, que incluso, como aquí dice, hay señales milagrosas. Por eso decíamos, la pesca debe de ser milagrosa. Una señal milagrosa de una predicación con poder es una pesca milagrosa. Algo que les comparto, hermanos, es que cuando nosotros iniciamos precisamente este cúmulo, ¿verdad?, de temas que hacen la predicación profética, veíamos esto, ¿verdad? ¿Por qué en una asamblea de oración sí se pueden ejercer todos aquellos carismas que el Señor nos da? ¿Y por qué en una predicación no? Si al final, como dice esta palabra de San Marcos, el Señor nos va a dar las palabras incluso para expulsar demonios. Y no solo en las asambleas de oración, y no solo en grupos de oración, también en la predicación. Por eso debemos de estar ungidos para que con el poder del Espíritu Santo se puedan dar estos signos y que nosotros podamos dejarnos mover dentro de este poder de Dios para que llegue a los hermanos que lo necesitan. Por eso este tema se llama predicación carismática. Tiene que dejar usted que los carismas fluyan en su predicación. Y por eso también hablábamos de que predicar con pasión. Cuando fluyen los carismas, usted se apasiona porque está lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer el punto 3. Testimonio. En un taller para formadores que nos dio Sergio Soto sobre el Seminario de Vida en el Espíritu, nos decía, nosotros somos un espejo de lo que proclamamos. Es decir, cuando proclamamos el señorío de Jesús, es porque dejamos que Jesús sea nuestro Señor. Cuando anunciamos el amor de Dios, es porque ya experimentamos su amor. Cuando hablamos del Espíritu Santo, es porque vivimos sumergidos en Él y dejamos actuar sus dones en nosotros. Es difícil que impacten nuestras palabras si no hemos vivido y experimentado lo que proclamamos. Algo bien importante aquí, hermanos, como decíamos ahorita, las palabras no pueden impactar si no se reflejan a través de nosotros. Algo como mencionaba aquí ahorita, debemos de ser un espejo. Es, si yo voy a predicar del pecado, tengo que mencionarle al auditorio, al pueblo de Dios, cómo el Señor con su poder en mi pecado, Él me transformó, Él me salvó. O sea, que sí se puede salir del pecado. Y que muchas veces, hermanos, los temas que llegan a nosotros, primero tenemos que reflejarnos nosotros mismos en ese tema.
Y me encuentro aquí una cita, como les decía yo, una frase de Santa Clara de Asís que dice: cada día pon tu alma ante ese espejo, que es Cristo, y escruta continuamente tu rostro ante Él, para poder adornarte de todas las virtudes. Es decir, hermanos, este espejo, este tema, el Señor lo pone precisamente para que también trabajemos nosotros primero en Él y nos reflejemos qué es lo que muchas veces o en lo que muchas veces hemos fallado nosotros mismos, porque quizá muchos hermanos también están en ese mismo punto que nosotros. Y primero tenemos que reflejarnos en ese mismo espejo. Y como dice en esta frase de Santa Clara, en ese espejo que es el mismo Cristo, el que nos va a llenar de esas virtudes. Y esas virtudes, hermanos, que nosotros vamos a necesitar para que precisamente los hermanos puedan ver lo que el Señor ha hecho en nosotros, que seamos nosotros un testimonio vivo, un testimonio actual de lo que el Espíritu Santo ha hecho, seguirá haciendo en nuestra vida. El ser evangelizador, proclamador, predicador, formador, es querer anunciar con alegría el evangelio de una manera sencilla y eficaz, no con palabras rebuscadas, pero sí con palabras llenas de unción. Y aquí, hermanos, algo bien importante que dice, es el anunciar con alegría. Imagínense, usted va a predicar el amor de Dios y va con una cara todo enojado. Va a predicar que Jesús es el Señor, ni usted se cree que Jesús es el Señor de su vida. Tenemos que vivir lo que predicamos, como lo mencionaba ahorita mi esposa en la frase de Santa Clara de Asís, que ese espejo sea Cristo. Y cuando nosotros lo anunciemos con alegría, la alegría del Evangelio, la alegría de anunciar la palabra de Dios de una manera sencilla y eficaz, no con palabras rebuscadas. Y me gustaría que leyéramos otra vez la primera carta de Corintios 10:17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio y con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Algo que esta cita ya la habíamos mencionado en 2 enseñanzas atrás. Y así es, hermano. No desvirtuemos el mensaje sencillo de Jesús. Lo vuelvo a repetir. No desvirtuemos el mensaje, y entre comillas, sencillo de Jesús, porque Jesús predicó con sencillez y nosotros los desvirtuamos cuando queremos adornar la evangelización, la predicación con tantas palabras que incluso ni hasta el mismo evangelizado las podrá entender, porque él no ha estudiado doctrina social en la iglesia, porque él no ha estudiado teología, porque él no sabe palabras en griegas, porque él no sabe palabras en hebreas. Él no las sabe. Él no las sabe, hermanos. Y nosotros nos empecinamos en adornar con palabrerías que el evangelizado no lo entiende. Por eso mencionábamos hace un momento, queremos evangelizar la razón. Si usted es de esos que quiere evangelizar con palabras adornadas, es el momento que se haga esta pregunta. ¿Estoy evangelizando la razón o busco que el Señor evangelice a través de mí el corazón? Algo para enriquecer precisamente este punto, hermanos, y que me hacía recordar en este momento. Me sucedía, por ejemplo, al inicio, siempre yo le decía a mi esposo que la predicación no era algo para mí porque yo así lo sentía. Y entonces cuando él me impulsaba para acrecentar este carisma, me pasaba mucho que quería decirlo todo y a la vez terminaba diciendo pues nada, porque me perdía a veces en tantas palabras que yo consideraba que eran las importantes y las que debían de llegar a las personas. Pero algo que sin duda alguna, hermanos, he aprendido en el caminar y con toda la humildad, ha sido eso precisamente, que entre más buscamos poner palabras, más terminamos perdiéndonos nosotros mismos en la misma evangelización. Y entonces, pues ahí mismo ya perdidos nosotros, pues cómo vamos a guiar
a los que se encuentran a nuestro cuidado en ese momento. Es por eso que es bien importante esto, hermanos, el que en la sencillez puedes utilizar tus propias palabras, tus propios ejemplos de tu vida actual, siempre y cuando sean breves y concisos y que te lleven a alguna dirección para poder enfocar este tema que te toca compartir. Pero no perdernos ahí en tantas palabras y en tantas cosas, como les decía, que para nosotros pueden ser importantes, pero el Señor quiere mostrarles algo distinto a sus ovejas en ese momento. En la primera imagen que poníamos y leíamos el Evangelio de San Lucas 15:5, Simón Pedro le decía, maestro, no hemos pescado nada. Y Jesús le dice, vuelve a echar las redes. Hoy, hermanos, terminamos con esta imagen donde Jesús está invitando a los que le siguen a aventar las redes para que hagan una pesca milagrosa. Es decir, hoy Jesús te está invitando a que te subas a la barca con él. Vendrán tormentas como la que narra el Evangelio de San Marcos. Vendrán tormentas incluso donde tendrás miedo, pero en la barca va Jesús y con él no tendrás ningún problema. Y con él tus pescas serán milagrosas. Ya no vas a pescar sardinitas, vas a pescar tiburones, hermano. Y recordemos el Evangelio de San Lucas. Echen de nuevo las redes a través de una evangelización, una predicación sencilla, profética, abierta al Espíritu Santo, llena con su unción, con poder y llena del testimonio de ustedes. Así es, hermanos. No desfallezcamos y sigamos impulsándonos los unos a otros, guiándonos y motivándonos para seguir en esta misión evangelizadora a la cual el Señor ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Como decía mi esposo Juan Luis, pues este ha sido el último tema. Les queremos, sin duda alguna, ¿verdad?, agradecer el que hayan tenido, ¿verdad?, la gratitud de invitarnos. Les agradecemos a cada uno de ustedes, ¿verdad?, el que nos permitan hablarles, ¿verdad? Y no somos nosotros, eso es algo que tenemos bien claro. Esto ha sido obra del Señor, como les decía hace un momento, ¿verdad? Estos temas que suscitó el Espíritu Santo precisamente fue eso, ¿verdad? Esas mociones que despertó en nosotros, porque sin duda alguna sabemos que tenían que ser compartidas y que tenían que ser reveladas para que más hermanos que estamos en esta misión evangelizadora puedan tener las herramientas necesarias, como decía mi esposo Juan Luis, para salir por aquellos hermanos que necesitan tener este encuentro con el Señor. Como decía mi esposa, esto que el Señor nos regaló a nosotros, este taller de predicación profética que puso, como mencionaba en la enseñanza pasada, principalmente en el corazón de mi esposa, que ella nos comentaba lo que ponía en su corazón, lo reveló para que lo reveláramos y para que ustedes también más adelante lo revelen. Esto no es de nosotros, esto es de Dios y con gusto nos compartimos. Y el día de hoy, hermanos, nos despedimos con gran alegría porque terminamos la participación nosotros de este taller de predicación profética. Así es, hermanos, sigamos abriéndonos a los carismas, sigamos caminando en esas sorpresas que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros y para esas misiones grandes que el Señor quiere darnos, y que hay que lanzar las redes, hermanos, en medio de la tribulación, en medio de todo lo que estamos viviendo, seguir firmes y lanzar las redes cuando el Señor nos vuelva a decir que lo hagamos. No titubeemos, lancemos las redes al pueblo que más lo necesita en estos momentos. Amén. Esto no se termina hasta que seamos llamados a la gloria del Padre. Y vendrán más temas de este segundo módulo. Ya nos los compartirá nuestro hermano Arturo Santillán.
Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Y mi esposa y yo les mandamos un gran abrazo y pedimos siempre que nos tengan presente en sus oraciones. Dios los bendiga, Dios los hermanos. bendice. Hasta luego.